Ahora sí, damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Portugal, abogado penalista que defiende en algunos casos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, pero también al expresidente Ollanta Tazo, respecto del cual, en el curso de una conferencia de prensa dada por los fiscales del caso Lava Jato, con presencia inicial de la propia fiscal de la Nación, se anunció que el expresidente Ollanta Humala sería solicitado a hacer una prisión de 13 años por el caso del Club de la Construcción. Explíquenos en qué fase se halla este tema y qué argumentos tiene la Fiscalía contra su patrocinado, el expresidente Ollanta Humala. Gracias por la invitación, don Fernando. Y muy buen día a ustedes y a todos los que nos oyen. La investigación ha concluido hace un buen tiempo atrás, aproximadamente hace 7 meses. Y la Fiscalía en esta conferencia inusual de prensa ha concluido en que va a acusar a mi cliente por el delito de cohecho pasivo impropio y no así por el delito de asociación ilícita y colusión agravada. Y respecto de su esposa Nadine Heredia, va a sobreseer la investigación. Esto es, no va a acusarla de ningún delito y por el contrario va a archivarla. En junio del 2023, el Ministerio Público saca una disposición, que es la disposición 57, en donde excluye, y en palabras sencillas, retira los hechos del delito de colusión agravada tanto a Nadine Heredia como a Ollanta Humala Tazo. Esto porque es importante de cara a la eventual acusación que presente el fiscal Germán Juárez Atoche. Y es que la estructura de imputación del Ministerio Público es que se le otorgó dinero a Ollanta Humala para que él cree las condiciones necesarias y se concierte con los empresarios que supuestamente componen el Club de la Construcción para 3 cosas. Primero, para mantener a los funcionarios y servidores públicos de Provías. 2, para acelerar los procesos. Y 3, para conservar el presupuesto. Sin embargo, el fiscal en esta disposición excluye del delito de colusión agravada a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Entonces, si la lógica es yo te otorgo dinero para que te conciertes y por ese propósito, para esa finalidad es el dinero, y luego te excluyo porque yo mismo, fiscal, pruebo de que no hay concertación, no tiene ningún sentido epistémico acusar por el delito de cohecho pasivo. Y sin embargo, lo ha hecho. Correcto. Ahora, para que entienda mejor el público que nos escucha y nos ve, el Club de la Construcción es un esquema, por ponerlo así, es una suerte de cártel de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas entre un grupo de empresas constructoras. La participación del presidente, porque el Club de la Construcción habría operado, ¿no?, entre los años 2011 y 2016, justamente en el periodo de gobierno del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Lo que asume la Fiscalía es que fue propiciado por el presidente ese esquema de corrupción. En efecto. A ver, el Ministerio Público... Pero la defensa, es decir, usted no descarta que existió un Club de la Construcción. Si existió o no existió, no sabemos. Lo cierto es que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, no tuvo ningún tipo de injerencia en ninguna contratación, en ninguna conservación o incremento del presupuesto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro, le digo esto porque él publicó un tuit hace poco, permítame recuperarlo para poder revisarlo, claro, donde él dice lo siguiente sobre este tema. Dice, está probado que empresarios, ¿no?, en este caso menciona a Graña y Montero, son responsables de delitos de corrupción de funcionarios. Eso sí está probado, dice el presidente. Eso quiere decir que él, digamos, reconoce que existió un club o una componenda ahí entre empresas. Que usen mi nombre para tapar la corrupción es un tema que yo trataré en instancias judiciales. ¿A qué se refiere con trataré en instancias judiciales? Es decir, ¿va a contrademandar? Demostraremos la inocencia del presidente Ollanta Humala Tazo en esta eventual acusación y en la siguiente fase que nos corresponde a nosotros participar, que es la etapa intermedia. ¿Por qué te sostengo esto, Mávila, don Fernando? Porque el Ministerio Público ha considerado que el presidente Ollanta Humala Tazo, en esa condición, como jefe de Estado y de Gobierno, tenía una intervención directa, pero también indirecta, bajo esa fórmula duales que presenta la imputación durante casi 4 años de investigación, en el presupuesto de Transportes y Comunicaciones y particularmente en el proceso de presupuesto de la Nación. Sin embargo, como sabemos perfectamente, el proceso de las fases del presupuesto está compuesta por 4 de ellas. La primera es la programación y formulación. La segunda es la aprobación.
La tercera es la supervisión y la ejecución y finalmente la cuarta es la evaluación. En ninguna de esas fases participa un presidente de la República. Tal es así que incluso en la fase de aprobación este análisis es estrictamente vinculado a las carteras presupuestales, más precisamente al Ministerio de Economía y Finanzas, a los gobiernos subnacionales. Y la discusión se da en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, pero principalmente en el seno del Congreso de la República. ¿Por qué sostengo esto, Mávila, don Fernando? Porque dentro de la estructura de imputación que casi 4 años mantuvo el Ministerio Público, él señaló que el presidente Humala tenía una injerencia directa en las contrataciones y por eso es que lo investigó por colusión agravada. Si nos vamos al artículo 384 del Código Penal, establece que el que participa en cualquiera de las etapas de contratación, esto es, nos vamos a esa ley, en la etapa de actos preparatorios, en la etapa contractual y en la ejecución contractual. Y no hay, si acudimos, insisto, a esa ley que el Código Penal remite, no hay un solo acto administrativo que lo vincule al presidente de la República. Por esa razón es que en junio del 2023 excluye a Ollantumala y señala que no hay intervención del presidente de la República, no hay injerencia desde su posición. Sin embargo, es una estructura clásica de imputación del modus tollens. Es, si hay A, es decir, el dinero era para B, por tanto, para concertarme. Yo te doy dinero, Ollantumala, para concertarme. Luego se niega el B, no hay concertación, porque yo después de 4 años no he probado la concertación con los empresarios. Por consecuencia cae la afirmación. No hubo dinero. Muy bien, vamos a ir a una pausa en abogado Juan Carlos Portugal, después de la cual nos explicará en general la situación judicial del expresidente Ollantumala y otros de los casos, porque este creo que más o menos ha quedado aclarado qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista del abogado defensor. Son las 9:31, vamos a la pausa, escuchamos titulares y retomamos nuestra conversación con el abogado Juan Carlos Portugal. Con el abogado Portugal, Juan Carlos Portugal, que en este caso viene a explicarnos el tema de la defensa de su patrocinado Ollantumala y su cónyuge Nadine Heredia. Nos ha dicho que Nadine Heredia tiene un tema sobreseído, es decir, que no ha dado ninguna indicación de que pueda ser acusada y ya no es más parte de la acusación. ¿Está Ollantumala solo o hay personas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque se trata del tema del Club de la Construcción. En efecto, y tiene nombre propio. Y lo voy a decir sin cargo de conciencia porque lo probaremos a nivel de lo que resta del proceso. Los hermanos Paredes. Yo creo que el tuit... El exministro. Efectivamente, y el hermano. Yo creo que el tuit del expresidente Ollantumala obedece a una razón que es absolutamente objetiva. Es muy distinto construir un caso sin Ollantumala de cara al mensaje institucional, de cara al mensaje del propio Juárez, que un caso sin o con Ollantumala. Yo considero que en esta investigación en particular, como en muchas contra el expresidente, no se ha investigado el delito, se ha perseguido a la persona. Porque es absolutamente incoherente que el propio Ministerio Público durante casi 4 años, insisto con esto que hay que darle un farol de especial análisis, casi 4 años investigando principalmente el delito de concertación, porque supuestamente, según el colaborador eficaz, se le dio dinero gracias a la concertación. Por la concertación, luego 4 años después, el propio fiscal excluye el delito y por tanto no hubo concertación. No hubo dinero. Para que la gente entienda mejor, porque los términos legales a veces son complejos y difíciles de captar o de seguirle el hilo a una historia. Aquí hubo un grupo de empresas que concertó y que la Fiscalía está probando tendría una contraparte justamente para llevar adelante este cártel, ¿no? O esta concertación, tendría un apoyo del lado del Estado. Esto no alcanzó, de acuerdo a su versión, a la presidencia de la República. Y de acuerdo... Pero sí habría, digamos, tocado o tenido como aliados, vamos a ponerlo así, en la hipótesis fiscal, a funcionarios del Estado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esa es la hipótesis. La responsabilidad entonces concluiría ahí. Estamos hablando del exministro Carlos Paredes, creo que es el nombre. En efecto. Carlos Paredes, que fue en su momento ministro de Transportes y Comunicaciones. A él sí alcanzaría la responsabilidad en el caso Club de la Construcción. Si es que Germán Juárez Atoche defiende a la institución, defiende a la justicia social y defiende a la verdad en el caso y le otorga el derecho a la verdad colectiva a todos nosotros,
debería acusarlo. ¿Y cuál sería el elemento o el indicio probatorio que llevaría a afirmar tal cosa? La propia evidencia de Germán Juárez Atoche. ¿Y cuál es esa evidencia en particular en el caso Paredes? Hay testigos que han señalado que el dinero ha sido entregado a esta persona y que esta persona era la que generaba las condiciones necesarias para la conservación de las empresas que, en la hipótesis del Ministerio Público, conservan y forman parte del Club de la Construcción. Los propios empresarios han negado todos y absolutamente todos, y reto al fiscal Juárez Atoche a que diga lo contrario. Todos los empresarios han negado un solo aporte al presidente Ollantumala. Todos los testigos que supuestamente el Ministerio Público señalan esa trazabilidad o ese cruce de aporte existieron. El colaborador eficaz ha señalado que él ingresaba a sus anchas a Palacio de Gobierno sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control. Todos los de la Casa Militar de aquella época han comunicado y han asistido al Ministerio Público que eso no es así, que nadie ingresa a sus anchas, con tanto mayor razón si se trata de la casa del presidente de la República. El propio Germán Juárez Atoche, al momento de emitir esta disposición 57 en junio del 2023, dice: Ollantumala no pudo haberse concertado, es decir, no pudo haber negociado con los empresarios, no pudo haber acordado con los empresarios, porque su nivel de intervención no alcanza ni directa ni indirectamente. Por eso sostengo que, si es que el Ministerio Público quiere construir la verdad en este caso, debería centrar el especial foco de atención en los hermanos Paredes y no en Ollantumala Tazo. A eso obedece el tuit del presidente de la República. Todo esto específicamente sobre el caso del Club de la Construcción, que es uno entre otros que tiene el expresidente Ollantumala, ¿no? Así es. Quizá una palabra, Mávila, para terminar, sobre los casos de la presidenta Dina Boluarte que usted ve. ¿Cuál es el calendario judicial y qué actitud piensa tener la señora presidenta cuando sea convocada? Bueno, no hay calendario judicial. Los últimos incidentes judiciales a propósito de este calendario judicial que hace referencia, se generaron 2 incidentes en los casos de la presidenta, uno en el caso Cofre, porque consideramos que el Ministerio Público se acordó de controlar los plazos de su investigación al momento en el que le pedimos la conclusión de la investigación. Pero ahí existía la posibilidad de una ampliación y de subsanar ese tema para que ella pudiera declarar. Sí, dentro del plazo. El artículo 127 de nuestro Estatuto Procesal Penal exige que las notificaciones a las partes procesales, esto es, a la defensa técnica, sean comunicadas máximo 24 horas después de ser emitidas. El Ministerio Público tenía hasta el 23 de diciembre para poder ampliar, como sostiene Mávila, 8 meses más y como lo hacen el resto de casos. ¿Eso quiere decir que no habrá declaración de la presidenta en ese caso? ¿Más declaración? Sí va a declarar la presidenta cuando sea citada, en efecto, pero hemos apelado a esa decisión porque el Ministerio Público emite, y esto es importante, aunque la prensa ha hecho uso de la falacia de la atención selectiva, como Juárez en este caso. Usted mira mucho las falacias que otros, según usted, cometen, pero las contradicciones y las medias verdades o las mentiras completas de su patrocinada las menciona poco. Que no existen. Más allá una incomprensión, pero respondo a la pregunta. El Ministerio Público emite una disposición el día 20 de diciembre. El Ministerio Público señala que no nos notificó el día 21, 22, 23, 24 y 25 porque eran días inhábiles y por tanto esperó hasta el día 26 para notificarnos. La pregunta es, si la disposición la emitiste el día 20, que era día hábil, ¿por qué no notificaste ese mismo día? Probamos ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, aunque nos oyó y no nos escuchó, de que el Ministerio Público incluso en ese hipotético caso y en ese caso nos notificaba en días inhábiles, como otras carpetas fiscales y otros despachos del Ministerio Público, y también nos notificaban fuera del horario de oficina. En ese caso pasaron 6 días, porque se acordaron, a través de un escrito que presentamos el día 24, que no ampliaron la investigación en el día que corresponde, y utilizaron como pretexto encubierto el día inhábil. Por eso es que hemos acudido en apelación, y el otro incidente judicial es que nosotros consideramos que el Ministerio Público debe citar a sus propios peritos, que supuestamente determinan un desbalance de 58.000 soles de la presidenta, no de 1 millón, no de 800, no de 700, sino de 58.000 soles, así como también a los testigos de la Contraloría, porque el documento aguanta todo. Hay que sincerar el documento y las conclusiones. Fuimos a la Fiscalía, nos la rechazaron, fuimos al Juez Supremo de Investigación Preparatoria y declararon fundado nuestro pedido y han citado para el 3 y el 4 de marzo a los testigos de la Contraloría. Ahí está el calendario, 3 y 4 de marzo escucharemos. A nivel de la Fiscalía.
a los testigos de la Contraloría. Correcto. Señor abogado Portugal, de causas que tiene el expresidente Ollanta y la presidenta actual Dina Boluarte, muchas gracias por su presencia y seguiremos con detenimiento tanto el tema de Ollanta cuanto el de Dina Boluarte y lo convocaremos cuando sintamos la necesidad de aclaraciones. Gracias por su presencia y muy buenos días. Muy buenos días. 9:48, momento de una pausa para los anunciantes y regresamos.